En septiembre de 2016, una mujer de 38 años, que deseaba permanecer anónima, llamó a la policía de Ashland. Esto llevó al arresto de un hombre llamado Great. La mujer reveló que antes de lograr hacer la llamada, Great la había abusado y agredido sexualmente durante 3 días consecutivos. La investigación y el juicio posteriores revelaron que este caso era solo la punta del iceberg. Great pronto enfrentaría 23 cargos de delitos graves de primer o segundo grado, vinculándolo a uno de los casos de asesinato en serie más significativos de Ohio. Profundicemos en el caso de asesinato en serie de Great. Sean Michael Great nació el 8 de agosto de 1976 en Marion, Ohio, hijo de Terry y McFarlane. Terry y McFarlane se casaron en 1974 y tuvieron 2 hijos, Jason, nacido en 1974, y Great, nacido en 1976. Sin embargo, McFarlane no era nueva en el matrimonio, ya que tenía una hija llamada Bárbara de una relación anterior. Bárbara reveló que su madre biológica tenía problemas graves, casándose con su padre a la edad de 14 o 15 años y dando a luz a ella mientras el padre aún tenía menos de 17. Su madre era alcohólica y frecuentemente sufría abuso de su padre, lo que llevó a un divorcio rápido. Después del divorcio, McFarlane pronto se casó con Terry. A pesar de esto, McFarlane no era una madre ideal y permanecía distante de sus hijos. Después del divorcio de sus padres, Bárbara esencialmente perdió contacto con su madre. El matrimonio de Mike, Fran y Terry fue descrito como intermitente. Todos los viernes, desaparecía para asistir a fiestas y a menudo no regresaba hasta la noche del domingo. En un entorno familiar así, los niños ciertamente se vieron afectados. 2 días antes del 6º cumpleaños de Great, sus padres se divorciaron el 6 de agosto de 1982. Inicialmente, Great vivió con su madre. En la escuela, se decía que Great tenía muchos problemas, lo que le impedía asistir a kindergarten y primer grado. Sin embargo, Great era muy popular, especialmente con el sexo opuesto, porque era guapo. Una de sus amigas dijo: "A todas las chicas les gustaba". Cuando Great tenía 11 años, su madre abandonó a la familia en Ohio para vivir con un hombre en Kentucky. Great estaba muy molesto por esto y no le gustaba el novio de su madre. Durante los siguientes 4 años, Great vivió con su padre y asistió a River Valley High School, donde era un destacado jugador de béisbol. Bárbara describió a su medio hermano Great como un niño que no le iba muy bien en la escuela. Pero cuando tenía 14 años, le creció un tumor en el brazo, poniendo fin a su carrera en el béisbol. Después de la cirugía, nunca volvió a jugar béisbol. Según una novia de la secundaria, Great se acostaba en el sofá durante días, antes de poder volver a la normalidad. Un psiquiatra describió a Great como un niño algo deprimido y atribuyó su condición al descuido y desapego emocional que enfrentó durante su infancia. Con el tiempo, y a medida que crecía, la situación no mejoró. Más bien, empeoró gradualmente. Great comenzó a mostrar algunas tendencias criminales. Revisando los registros de Great, es claro que tenía una larga historia de violencia hacia las mujeres. A los 18 años, fue arrestado por estrangular a su novia de entonces. En 1996, a la edad de 20 años, él y un delincuente juvenil fueron arrestados por robo con allanamiento de morada y sentenciados a 4 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 7 meses antes de ser puesto en libertad condicional en 1997. En 1999, Great, de 23 años, agredió a otra joven, esta vez su novia de 17 años, que estaba embarazada en ese momento. Irrumpió en su casa y la estranguló. Unos meses después, irrumpió en su casa nuevamente, esta vez manteniendo cautivas a la chica y a su hermana con un cuchillo. Aunque las chicas eventualmente escaparon ilesas, le dijeron a la policía que Great las había amenazado con el cuchillo. Este incidente llevó a Great a enfrentar cargos de delito grave,
y fue enviado de vuelta a prisión para cumplir el resto de su sentencia de 4 años. En realidad fue liberado en 2000, pero en los años siguientes continuó enfrentando cargos de violencia doméstica, abuso de drogas y delitos relacionados con el alcohol, así como otros cargos de agresión y amenazas, particularmente contra mujeres vulnerables. Durante este periodo, Great también engendró un hijo con su novia. Un breve documento judicial muestra que su exesposa una vez afirmó que Great había dicho: «Si no puedo ver a mi hija, entonces nadie lo hará». En 2005, Christina conoció a Great y vivieron juntos durante aproximadamente 5 años. Ella dijo que después de que comenzaron a vivir juntos, describió a su esposo como emocionalmente abusivo. Era extremadamente egoísta, posesivo, y quería controlar todo sobre su esposa. Antes del final, era bastante tenso. Nunca sabías qué estaba planeando. Christina recounted how Great's mood could shift unpredictably. One moment he would be happy and laughing, and the next, he would fix her with an evil glare that made her feel profoundly uncomfortable, as if her skin were crawling. It was truly creepy. In June 2010, she endured repeated assaults from Great, who beat her so severely that she suffered a fractured bone. She managed to convince him to allow her to go to the hospital for treatment. At first, she told the doctors she had fallen and injured herself, but when she was alone with a nurse in the room, she revealed the truth. The staff immediately reported the incident to the police, and 4 days later, Great was arrested. At the time, Christina informed the officers that she believed Great was hiding in her sofa, and indeed, that's where the police found him. Christina explained that upon returning from staying with her mom, she went to feed her cats and enter her house, immediately sensing someone was there. He had fled from the hospital. When the police asked what he had done, she described how he had hidden himself in the bottom of her sofa, climbing up into it and concealing himself. She had come home to feed the cats and noticed things weren't right. Some items were out of place, though the food wasn't the main concern. The most chilling detail was that her cat was terrified. For this case, he was sentenced to 180 days in jail. Afterward, he went into hiding for a while, taking odd jobs and living in a state of homelessness. Great's violent behavior continued to escalate, with his crimes extending far beyond what had initially been uncovered. It was not until September 2016 that the last victim of his violence made a desperate call to the police. The 911 operator asked, "What is the address of your emergency?" The caller responded that there was a flat on Street Laundering Net. The operator clarified if it was a street name or a laundromat, to which the caller replied she wasn't sure and urgently needed help. When asked who had abducted her, she identified him as Sean Great and explained her current location. The operator inquired where he was now, and she said he was in the bedroom. Confirming she was in the bedroom with him, she pleaded for them to hurry. The operator asked if he had a weapon, and she revealed he had a taser. They discussed if there was any way she could escape the building, but she said she didn't know, as it would require waking him, and she was terrified. The house was rigged to make noise if she moved, and if he caught her trying to go to the bathroom, he would harm her, especially since he had her tied up earlier. The operator confirmed if she was tied up now, and she admitted yes, but she had somehow freed herself partially. Asked if she was bleeding anywhere, she said she didn't think so but wasn't sure, adding that she didn't want to talk too much and asking if they knew where he lived. Suddenly, she whispered in panic, "Oh shit, I think he's waking up." The operator urged her to stay calm and asked if she could hear any officers outside. She acknowledged they were in the area and asked where exactly. The recording captured the woman's emergency call, which in fact lasted nearly 20 minutes. Tied up in the bedroom, she had managed to dial the police while Great slept. In a nerve-wracking moment, he woke up, possibly only half awake, and after a short while, fell back asleep. The police then arrived and arrested him. He likely never anticipated being caught in his sleep.
The victim had known Great for just over a month. El día que fue secuestrada, conoció a Great en su apartamento. Al principio, Great era muy amistoso y educado. Persuadió a la mujer para que caminara con él a una casa apartada en Ashley, diciendo que necesitaba recoger algo de ropa. Mientras caminaban juntos a la casa, la mujer comenzó a leer la Biblia en la habitación de Great. De repente, la actitud amistosa de Great cambió. Le arrebató la Biblia de las manos y le dijo que no podía irse. Al principio, la mujer intentó resistir, pero Great comenzó a estrangularla y golpearla. Luego la ató. Durante los días de abuso que siguieron, la mujer sufrió lesiones en su cuerpo, cabeza y área genital. Grate también la agredió sexualmente. Afirmó que soportó todo tipo de abuso imaginable. Podrías pensar que ahora Grate sería castigado por abusar de esta mujer, especialmente si ella testificaba contra él en la corte. Sin embargo, cuando la policía llegó a la casa donde Great se quedaba, descubrieron algo aún más impactante: los restos en descomposición de dos mujeres. Great las había asesinado antes. Una de las mujeres fue identificada como Elizabeth, de 29 años, de Ashley, Ohio. Había sido reportada desaparecida un mes antes. Elizabeth desapareció en Ashley el 16 de agosto de 2016. Sufría de múltiples problemas de salud mental, pero su apartamento permaneció vacío por más de 3 semanas hasta el 8 de septiembre de 2016. Fue vista por última vez en Walmart, pero nadie reportó su desaparición. El segundo cuerpo fue identificado como una madre de 43 años llamada Stanley, que había estado desaparecida por una semana antes de ser encontrada. La última vez que fue vista fue mientras cambiaba una llanta pinchada en el área. Su familia presentó un reporte de persona desaparecida al día siguiente. Aunque el vehículo fue encontrado pronto en otra carretera en Ashland, parecía haber sido conducido por alguien más. Los fiscales acusaron a Great de un total de 23 cargos, principalmente relacionados con los asesinatos de Elizabeth y Stanley, cuyos cuerpos fueron descubiertos en su casa. Si es condenado por estos cargos, Ohio buscará la pena de muerte para Great. Al menos, si la mayoría de los cargos se mantienen, Great pasará el resto de su vida en prisión. Los fiscales revelaron detalles espantosos sobre las muertes de dos de sus presuntas víctimas, incluyendo cómo sus cuerpos fueron escondidos dentro de una casa en Ashland. El agente veterano de BCI, Ed Staley, procesó más tarde una escena del crimen inimaginable. Cinta adhesiva negra cubría la puerta del armario de un dormitorio en el piso superior, y había un olor horrible y significativo. Dentro del armario, bajo un montón de ropa, estaba el cuerpo de Elizabeth Griffith. Los fiscales creen que había sido estrangulada. El fiscal testificó que Elizabeth Griffith fue encontrada desnuda, su cuerpo en avanzado estado de descomposición, y parecía que sus brazos y piernas estaban atados. En el piso de concreto del sótano, hubo otro descubrimiento horrífico: el cuerpo de Stacy Stanley, encontrado bajo una manta y pilas de basura. Ella también fue víctima de estrangulamiento. Un artículo de tela, quizás ropa, fue usado como ligadura o atadura alrededor del cuello del cadáver. El presunto asesino en serie mostró poca emoción mientras Staley identificaba otras piezas de evidencia encontradas dentro de esa casa de horrores en Ashland y las mostraba al jurado, incluyendo las llaves del auto de Stacy Stanley y armas como un taser y nudillos de latón que podrían haber sido usados contra las víctimas. Según la investigación, la policía descubrió que Great tenía una larga historia criminal, lo que llevó a algunos a sospechar que podría haber más víctimas de las que no estaban al tanto. Resultó que Great eventualmente confesaría 3 asesinatos más mientras estaba en prisión. Le contó al sheriff del condado de Marion sobre los otros asesinatos después de ser acusado. Great recibió una carta de la periodista Megan solicitando una entrevista, y después de intercambiar cartas, eventualmente aceptó. Great también llevó a la policía a la tercera víctima de asesinato, Candice, cuyo cuerpo fue encontrado en el condado vecino de Richland. El cuerpo fue descubierto detrás de una casa previamente quemada. El 1 de noviembre de 2016,
La oficina del sheriff del condado de Richland confirmó oficialmente que el cuerpo encontrado era de Candice. Aquí hay una publicación que Candice compartió en redes sociales, expresando sentimientos como: «Tengo tanta suerte de que hayas entrado en mi vida. Nos casaremos, nos amaremos hasta el fin de los tiempos y permaneceremos juntos en las buenas y en las malas». Luego, la cuarta víctima, Rebecca, también fue identificada a través de su confesión. El cuerpo de Rebecca fue encontrado en 2015, pero su muerte inicialmente se dictaminó como sobredosis. Grate afirmó que ella le había robado $40 en un bar y luego la estranguló. Más tarde, la quinta víctima, Dana, también fue confesada. Esta mujer fue encontrada muerta en el condado de Marion, Ohio, en 2006 y permaneció sin identificar por más de una década. Grate dijo que creía que su nombre era Dana. En enero de 2018, el análisis de isótopos sugirió que esta mujer, llamada Dana, probablemente provenía del sur de los Estados Unidos. Finalmente, en junio de 2019, después de ADN y comparaciones investigativas extensas, la mujer a la que Grate se refería como Dana fue identificada como Dana Nicole Lowry, una joven de 23 años de Minden, Luisiana. En el momento de su muerte, Dana tenía 2 hijas, de 1 y 5 años. Estaba separada del padre de sus hijos. Grate afirmó que Dana había estado vendiendo revistas en su comunidad. Cuando las revistas no llegaron, fue a buscar a Dana. La atrajo a su auto prometiendo comprarle revistas y una vez dentro, Grate la estranguló. De hecho, después de su arresto, Grate cooperó plenamente con la policía e incluso estaba ansioso por demostrar cómo mató a estas mujeres. Usaba una técnica común en artes marciales mixtas: el estrangulamiento trasero desnudo. Este movimiento, incluso entre luchadores profesionales, es inescapable una vez ejecutado correctamente, ya que corta el suministro de aire. El 29 de septiembre de 2016, Grate se declaró no culpable de los 23 cargos descritos en la acusación, incluyendo los asesinatos de Elizabeth y Stanley. Aunque más tarde le diría a la policía a través de los medios que cometió estos crímenes, el abogado de Grate eventualmente entró una declaración de no culpable. Los fiscales buscaron la pena de muerte por motivos de locura, citando los motivos únicos de Grate para los asesinatos. En una carta manuscrita enviada a la periodista Megan, Grate reveló sus razones extrañas para matar a las víctimas. Veamos esto. «Ya estaban muertas», escribió Sean Michael Grate en una de 2 cartas fechadas el 28 de septiembre, escritas en cursiva cuidadosa en papel rayado suelto. Se disculpó por la descuidez porque tenía que escribir con un lápiz pequeño. En su primera carta, Grate me cuenta sobre enfrentarse a sí mismo en el espejo y promete compartir más exactamente por qué lo hizo. Y eso es exactamente lo que explicó en la segunda carta, que encontré doblada ordenadamente dentro de la copia original firmada de su acusación. El mismo documento que lista sus cargos de asesinato agravado en las muertes de Stacey Stanley y Elizabeth Griffith. Los cargos fueron presentados después de que una tercera mujer, que escapó, llevó a la policía a sus cuerpos en esta casa de Ashland el mes pasado. Ya estaban muertas. Solo sus cuerpos se movían donde podían moverse, pero sus mentes estaban muertas, escribió Grate, culpando a la asistencia gubernamental por tomar las mentes de sus víctimas, por lo que terminó el trabajo con lo que llamó un horrible acto de comportamiento violento. Dice que esta historia comenzó hace 5 años cuando primero solicitó asistencia gubernamental, pero no podía obtener suficiente, escribiendo que recibía $197 al mes en una tarjeta de comida, aunque muchos otros recibían $700. Grate usaba el término cuerpos, y la carta estaba dispersa con versos bíblicos sobre la muerte. Grate implicaba que las mujeres que asesinó todas recibían asistencia gubernamental, y la ayuda gubernamental había consumido su atención. Extrañamente, Grate admitió en la carta que una vez recibió asistencia gubernamental él mismo,
obteniendo menos de $200 al mes, mientras sus víctimas recibían casi 4 veces esa cantidad, algo que lo hacía profundamente resentido. Tanto la defensa como la fiscalía solicitaron conjuntamente una orden de silencio para Great, impidiéndole comunicarse con los medios. Esto es bastante común, ya que muchos asesinos en serie disfrutan la atención del público y los medios. La restricción se impuso porque Grate contaría una versión de los eventos al juez y una diferente a los medios. El juicio de Grate comenzó el 9 de abril de 2018. Hoy es un buen día, familia, para todos ustedes. Y yo mismo, espero que podamos simplemente seguir adelante de todo esto. Sé exactamente, ¿sabes? No puedo decir que soy normal. Sé lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué causó cualquier odio, amargura y todo esto? Es hora de trabajar en eso. Por último, me hiciste perdonarme a mí mismo, encontrar tu corazón algún día. Sé que no hoy, pero algún día. Solo sigan adelante de esta vida y que la justicia se sirva hoy. Eso es lo más importante. Elizabeth Stanley, y gracias por todo su tiempo. Es un desastre. Lo siento por todos los seres humanos teniendo que escuchar aquí. Está bien, lo siento. No puedo cambiar ahora. Ahora lo haríamos. Gracias. El 7 de mayo de 2018. Las familias de las víctimas recibieron algo de justicia cuando un jurado de Ohio condenó a Great por 8 cargos, incluyendo 2 cargos de asesinato agravado y 1 de secuestro relacionado con Elizabeth. 2 cargos de asesinato agravado y 2 de secuestro relacionados con Stanley, y 1 de robo agravado. El informe del crimen notó que Great enfrentaba 15 cargos adicionales. Sorprendentemente, confesó todos los cargos durante el juicio, incluyendo varios cargos de robo y allanamiento de morada. Menos de un mes después, el 1 de junio, el juez sentenció a Grate a muerte. Sin embargo, sus días en la corte estaban lejos de terminar. Los fiscales acusaron a Grate de confesar 3 asesinatos más durante entrevistas en prisión. En marzo de 2019, admitió los asesinatos de Candice y Rebecca. Por estos crímenes, Great fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En septiembre de 2019, Great apareció en la corte nuevamente, esta vez enfrentando múltiples cargos de asesinato por Dana. Confesó el cargo de asesinato agravado y se ganó otra sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, más 16 años adicionales. Grate había intentado apelar su sentencia de muerte, pero no tuvo éxito. Aún está esperando ejecución. En el caso de Great, confesó haber asesinado a 5 mujeres, y estas confesiones fueron confirmadas más tarde. De hecho, cuando la policía informó a la madre de Great, McFarlane, de estos detalles, hizo un comentario sugiriendo que podría haber más víctimas. Incluso comparó a su hijo con notorios asesinos en serie como Bundy y Dahmer. Bundy, quien confesó haber matado a 30 personas en 7 estados desde 1974 hasta 1978, era conocido por su encanto, lo que llevó a muchas víctimas femeninas a percibirlo como atractivo y carismático. Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, mató a 17 chicos entre 1978 y 1991. McFarlane, al hablar de su hijo, dijo: «Sí, es guapo. Es tan guapo que las mujeres se quitarían voluntariamente los pantalones. Pero incluso el diablo es guapo». El proyecto de Sean Michael Great destaca la importancia de abordar la salud mental y el trauma infantil en la clínica de comportamiento violento. Great, con una historia de trauma e inestabilidad familiar, desarrolló comportamientos violentos peligrosos. Esto resalta la necesidad de abordar problemas de salud mental desde una edad temprana para prevenir el desarrollo de comportamientos peligrosos. El apoyo psicosocial y educativo temprano puede ayudar a detectar y corregir signos de sutileza, minimizando así el riesgo de desarrollar comportamientos violentos. Además, proporcionar un entorno familiar estable y apoyo social es crucial para ayudar a los niños a superar el trauma psicológico, minimizando la probabilidad de que resurjan comportamientos violentos en la adultez.
La comprensión y acción temprana son clave para crear una sociedad más segura. Una tarde de 2001, una mujer llegó temprano a casa del trabajo y accidentalmente sorprendió a su marido y a la joven niñera haciendo el amor en el sofá. Se enfureció y exigió que la niñera se fuera. Sin embargo, su marido se acercó de repente y la acusó de obstaculizar su felicidad. Él creía que tenía el derecho y la capacidad de tener dos mujeres. Veía a su esposa como la responsable de ganar dinero, cocinar y limpiar, mientras que la joven y enérgica niñera le proporcionaba consuelo emocional y ayudaba a cuidar de los niños. Además, pensaba que, dado que su esposa había estado involucrada con otros hombres, él también podía estar involucrado con otras mujeres. Temiendo la violencia doméstica por parte de su marido, la esposa finalmente aceptó este acuerdo de 3 personas. Durante ese tiempo, sufrió un dolor inmenso. No podía ver una salida ni pensar en un plan de escape. Lloraba todos los días, completamente inconsciente de que algo aún más aterrador estaba a punto de suceder. Jessica conoció a Lee Michael Cawthon cuando estaba en segundo año de secundaria. A ella le gustó Lee a primera vista porque parecía tímido e introvertido, a diferencia de los otros chicos bulliciosos de la escuela. A pesar de las advertencias de los demás sobre el mal carácter de Lee, Jessica se negó a creerlo, especialmente porque Lee le explicaba que sus arrebatos se debían a que otros niños lo acosaban. Joven e ingenua, y con su juicio nublado por el amor, Jessica solo veía lo mejor de Lee y creía todo lo que decía. A medida que se conocieron mejor, Jessica comenzó a notar algunos problemas. Al principio, cuando se conocieron, Lee solía elogiar a Jessica por su belleza, luego suspiraba y decía: «Eres demasiado hermosa para mí». No estaba claro si las palabras de Lee eran sinceras o no, ya que nunca consideró esforzarse para seguirle el ritmo a Jessica o dejarla ir. En cambio, su teoría de «no soy digno» se convirtió en un medio para controlarla y manipularla. Como eres tan hermosa y sobresaliente, no puedes usar ropa bonita, maquillarte o sentirte bien contigo misma. De lo contrario, me estarías menospreciando, queriendo engañarme y planeando dejarme. Bajo la influencia de esta lógica absurda, Lee insistió en que Jessica usara ropa suelta, incluso desaliñada, y le prohibió que se peinara o usara laca, permitiéndole solo una simple coleta. Si no cumplía con las demandas de Lee, él le despeinaba deliberadamente el cabello. Ocasionalmente, si Jessica se maquillaba antes de ir a la escuela, Lee la detenía y le lamía la cara hasta que no podía soportarlo y se quitaba el maquillaje. Aunque a Jessica esto le molestaba mucho, se consolaba pensando que todos los chicos en la adolescencia eran así, con extraños sentidos del humor y a menudo actuando de manera grosera. Pero la indulgencia de Jessica solo hace que Lee se vuelva más escandaloso. Más tarde, incluso en el calor abrasador del verano, no permitía que su novia usara pantalones cortos o mangas cortas escotadas. Lee era extremadamente inseguro, aunque esta inseguridad a menudo se debía a una falta de confianza o a una incompetencia personal. A los ojos de Jessica se convertía en una declaración de amor, como si no quisiera perderla. Ella consideraba que Jessica nunca había estado en una relación y que estaba en una edad en la que anhelaba el amor. Y tener un sentimiento tan equivocado era bastante normal. Simplemente era desafortunada por encontrarse con un controlador aterrador como tú. Pero lo que Jessica no esperaba era que, además de un deseo anormal de control, también tuvieras un corazón malvado. Una vez, Lee se peleó con un niño que tenía hemofilia. La hemofilia causa problemas de coagulación de la sangre, pero Lee le dio un puñetazo en la nariz al niño, lo que le provocó un sangrado incesante y requirió una visita al hospital. Jessica se sorprendió y le preguntó a Lee: ¿No sabías que ese niño tenía hemofilia? ¿Alguna vez consideraste que tu puñetazo podría haber causado su muerte? Lee respondió con indiferencia: Lo sabía, por eso lo hice a propósito. Lee luego explicó que golpeó al niño porque lo había intimidado deliberadamente. Nadie creyó la historia de Lee,
Después de todo, el niño tenía solo unos 10 años. Era bajo y de tamaño pequeño. ¿Cómo podía un niño así intimidar a Lee, un chico de 18 años, alto y corpulento? Lee nunca mostró ningún remordimiento. Ni siquiera quiso disculparse con el pobre niño. Finalmente, fue expulsado de la escuela debido a este incidente. Lee no se sintió avergonzado en absoluto. Al contrario, se jactó de ello ante todos. En sus ojos, golpear a un niño enfermo era un logro notable porque demostraba su fuerza y exigía respeto, poniéndolo por encima de los demás. En otra ocasión, le dijo a Jessica que uno de los amigos de su madre había tratado de abusar de él, y él respondió con dureza. Dijo que tomó una jeringa llena de aire y se la inyectó en la vena del hombre. Lee explicó con entusiasmo: ¿sabes? Si le metes aire en el corazón, puedes dejar de latir. Lee se sintió muy orgulloso de su inteligencia, pero Jessica estaba horrorizada. Prefirió creer que Lee lo estaba inventando para jactarse. Sin embargo, más tarde, Jessica le dijo a la policía que sospechaba que podría haber matado a ese hombre. En ese momento, era demasiado joven e ingenua para darse cuenta del verdadero peligro que representaba a su novio. Además, Lee era muy irrespetuoso con otras mujeres. Un viernes por la noche, Jessica y Lee fueron a ver una película después de que terminó la película. Se encontraron con dos mujeres jóvenes de unos 20 años, vestidas con ropa genial en la salida. Lee inmediatamente las miró con lujuria y las llamó prostitutas de manera insultante, seguido de algunos comentarios vulgares. Jessica, parada a su lado, se puso furiosa al instante y comenzó una gran discusión con él. No sentía que hubiera hecho nada malo. En su opinión, ella estaba haciendo un escándalo por nada. Le dio un puñetazo en el ojo a Jessica, lo que le dejó negro e hinchado durante varios días. Ella estaba completamente furiosa. Tiró el anillo que Lee le había dado y declaró su ruptura. En los días siguientes, llamó continuamente a Jessica para disculparse, explicando que todos tenían momentos de ira y prometiéndole que nunca lo volvería a hacer. Sorprendentemente, Jessica creyó en sus palabras y continuó su relación, incluso discutiendo planes futuros. Pronto, la chica quedó embarazada. Lee la convenció de que se casara con él. Poco después de su matrimonio, vio vívidamente otra faceta de él. Un día, el padre de Jessica fue al hospital para una cirugía y dejó a su amado perro con Jessica durante 2 días. A la mañana siguiente, después de terminar su turno de noche, descubrió que el perro había desaparecido. Lee, sentado en el sofá, dijo con aire de suficiencia: «No te preocupes más por el perro. Nunca volverá a molestarnos. Lo he cuidado bien». El corazón de la joven dio un vuelco. Miró la bolsa de basura negra en el suelo. Se acercó lentamente y la abrió. Como temía, el perro había sido asesinado. No se atrevió a contarle a su padre lo que había sucedido, y solo pudo explicarle que el perro se había escapado. Si antes había sentido amor y odio por Lee, ahora solo había miedo. Después de todo, si él podía ser tan cruel con un animal, ¿qué no podría hacerle a ella? El miedo estaba justificado porque unos días después, durante otra discusión, como un poseso, mordió la rodilla de la esposa con tanta fuerza que su pierna quedó cubierta de sangre, pero se negó a soltarla. Aún así, ella no se decidió a irse. Después de dar a luz, encontró un trabajo en un restaurante, y Lee se quedó en casa para cuidar al niño. La vida volvió a una apariencia de paz. Jessica fantaseó ingenuamente con que si las cosas podían seguir así, estaría bien. Una persona ganando dinero, la otra criando al niño. La vida seguramente mejoraría cada vez más. Desafortunadamente, él no era alguien que pudiera soportar el aburrimiento. De vez en cuando buscaba problemas. Un día, la chica llegó a casa del trabajo y encontró a Lee enfurruñado y claramente de mal humor. Le preguntó enojado a Jessica: ¿has estado saliendo con otros hombres? Jessica, sin saber qué le había pasado a Lee esta vez, lo negó apresuradamente. El chico se enfadó más y empezó a golpear a Jessica, gritando:
Si lo admites, no te pegaré. La arrastró por el pelo por el pasillo y la arrojó sobre la alfombra, cara a cara con su hijo dormido en el sofá. Lee le dijo: «Mira bien a tu hijo. Puede que sea la última vez que lo veas». Luego arrastró a Jessica hasta la puerta, le apuntó con un arma y volvió a preguntar: «¿Me has traicionado alguna vez? Tu respuesta decidirá si vives o mueres». Para salvar su vida, Jessica decidió aceptar las acusaciones de Lee. Respondió: «Sí, te he traicionado. Por favor, no me mates». Tan pronto como dijo esto, Lee se calmó, guardó el arma y volvió a entrar como si nada hubiera pasado. Durante los 2 años siguientes, este tipo de incidentes ocurrieron muchas veces. Aunque Jessica había dado a luz a 2 hijos con Lee, él seguía encontrando formas de amenazarla y controlarla. Llegó incluso a decirle a Jessica que si se atrevía a irse con los niños, él mataría a su padre. Pero sorprendentemente, antes de que algo le pasara al padre de Jessica, la madre del hombre tuvo primero un accidente. Un día, el padrastro de Lee entró de repente en la casa de Jessica gritando: «¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía!». Resultó que la madre de Lee se había caído de un tractor y había rodado sobre las cuchillas de una cortadora de césped. Lee corrió colina abajo para ayudar a lidiar con el cuerpo de su madre. Durante todo el proceso, no mostró ninguna emoción. Jessica sintió que algo andaba mal. Esa noche, su hija le dijo a Jessica: «Creo que papá mató a la abuela. Vi a la abuela tirada en el suelo hoy. Papá tomó la cortadora de césped y la pasó por encima de ella, y luego la dejó allí y volvió a casa. Solo fue a ver a la abuela después de que llegó el abuelo. La madre era la heredera de una fortuna sustancial. Si ella moría, Lee se convertiría naturalmente en el nuevo heredero». Jessica sospechaba que había causado la extraña muerte de su madre, pero le resultó difícil tomar la decisión de denunciarlo a la policía, basándose únicamente en las palabras de su hija. En el fondo, todavía tenía esperanzas por su marido. Sin embargo, sin su suegra, no había nadie que ayudara a cuidar de los niños. Con la apretada agenda de trabajo de la chica, las razones no eran muy convincentes. Unos días después, contrataron a una joven para que cuidara de los niños. La niña se llamaba Rebecca Murray, una sobrina de 15 años del padrastro de Lee. Mientras Jessica estaba fuera trabajando, Lee y Rebecca se quedaron en casa para cuidar de los niños. Los dos se encariñaron rápidamente. Una noche, Jessica llegó temprano a casa y sorprendió a su marido, Lee, con la joven niñera, intimando en el sofá. Lee no sintió vergüenza. En cambio, acusó a Jessica de no permitirle ser feliz. Por miedo a la violencia doméstica, ella decidió tragarse su ira. Obligada a participar en el arreglo de 3 personas de su marido, Jessica se sintió atrapada en una pesadilla hasta que un día el hermano de Lee vino a visitarla. Sin querer, le dijo a Jessica: «¿Cómo puedes dejar que te humillen así? ¿Por qué no te vas?». En ese momento, Jessica finalmente encontró una manera de salir de su apuro. Sin siquiera hacer las maletas, tomó a los niños y se fue con las llaves del auto. Condujo durante mucho tiempo y solo se detuvo cuando sintió que ya no podía encontrarla. Fue a la estación de policía local para denunciar la situación. Después de un periodo tenso, Jessica y Lee se divorciaron con éxito. El juez le otorgó a la mujer la custodia total de los niños y emitió una orden de restricción contra Lee, impidiéndole acercarse a ella. Jessica finalmente estaba a salvo. Por otro lado, sin su esposa para ganar dinero para la familia, Lee tuvo que encontrar formas de resolver sus problemas financieros. Comenzó un negocio de camiones de larga distancia y viajó por todo el país con su joven amante, Rebecca. 2 años después, Rebecca se registró para casarse con él. En 2008, después de viajar durante 7 años, sus vidas sufrieron un cambio cuando el abuelo de Lee falleció repentinamente. La pareja abandonó inmediatamente el negocio de camiones y se mudó de nuevo al condado de Oconee, Carolina del Sur. Como su madre ya había fallecido,
Lee heredó naturalmente algunas propiedades y tierras que había dejado su abuelo. Usaron el dinero de la venta de estos activos para comprar una licorería. Como eran los únicos que vendían alcohol en la zona, el negocio funcionó bastante bien y les proporcionó suficientes ingresos para que ambos se ganaran la vida. En los primeros años de su matrimonio, Lee y Rebecca estaban muy enamorados y ansiosos por pasar cada momento juntos. Poco a poco, comenzaron a sentir una sensación de aburrimiento. No era que se sintieran aburridos el uno al otro, más bien, extrañaban tener a alguien que animara su amor. En 2013, los dos hablaron sobre buscar otra mujer para compartir su relación. Pronto, conocieron a una stripper en línea llamada Arlette. Arlette había sido modelo y se había casado con un marine, pero después de su divorcio, se sintió muy sola. No quería volver a casarse, pero esperaba vivir directamente con una pareja. En ese momento, Arlette tenía 20 años, Rebecca 29 y Lee 37. Había cierta diferencia de edad entre ellos, pero no afectó sus interacciones. Cuando se conocieron, los tres estaban un poco nerviosos, mirándose con caras sonrojadas. Unas semanas después, los tres comenzaron a volverse inseparables. Sin embargo, a veces, sin importar lo bien que se llevaran todos, dos personas siempre se vinculaban un poco más, dejando a una persona sintiéndose excluida. En 2014, después de salir regularmente durante un año, Arlette se mudó oficialmente y todos vivieron juntos. Inicialmente, Arlette prefería pasar tiempo con Lee, pero una vez que comenzaron a vivir juntos, vio otra faceta de él, un lado volátil, controlador y poco atractivo. Todos los días, Lee se sentaba en el sofá, ordenando a Rebecca que se moviera mientras levantaba su pierna y le ordenaba que hiciera las tareas del hogar. Después de un tiempo, Lee se convierte en el que se siente excluido. Los fuertes celos de Lee y su naturaleza controladora no permitieron que Rebecca y Arlette se acercaran demasiado. Entonces, se pegó a las dos mujeres como pegamento, negándose a dejarlas estar solas. Tal vez para aliviar los sentimientos de soledad de Lee, Arlette invitó a un amigo llamado Sad a su casa. Los cuatro vieron películas, escucharon música y jugaron juntos, lo que hizo feliz a Lee. Sin embargo, surgió un nuevo problema. Una nueva licorería abrió al lado de la tienda de Lee y Rebecca, lo que provocó que su negocio se desplomara de inmediato. Al final, tuvieron que cerrar el negocio para siempre. Después de eso, él ya no hizo ningún esfuerzo por encontrar un trabajo. Pasaba sus días en casa, viviendo de sus menguantes ahorros. Pero esto no podía continuar para siempre. Entonces, en 2015, Arlette le sugirió a Rebecca: ¿por qué no intentas bailar como yo? Podemos apoyarnos mutuamente. Al principio, Rebecca era un poco tímida y dudaba en quitarse la ropa en el escenario, pero poco a poco, ganó más confianza y comenzó a ganar más dinero. Ver los ingresos significativos hizo feliz a Lee por un tiempo, pero no duró mucho. A él no le gustaba que otros hombres se acercaran a su esposa, Rebecca, y estaba celoso de que ella bailara para ellos. Apenas podía soportar que otros hombres la elogiaran y reconocieran. Además, bailar les proporcionó a las dos mujeres más tiempo a solas, lo que fortaleció aún más su relación, lo que lo dejó completamente excluido. Además, trabajar le dio a Rebecca más confianza y la ayudó a darse cuenta de que había más en el mundo más allá de él. Las inseguridades del marido se hicieron más fuertes. Se enojó con Rebecca y constantemente le exigía que le informara de todo. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Y con quién estaba? Incluso después de que Rebecca informara de sus actividades, Lee seguía sin creerle. Comenzó a acechar a Rebecca, haciéndole comentarios hirientes y sarcásticos. Una vez, cuando vio a Rebecca sentada con un cliente, corrió furiosamente y la apartó sin considerar la situación. Esto dejó a Rebecca extremadamente avergonzada. A medida que estos incidentes aumentaron, la relación de la pareja se deterioró aún más. Mientras tanto, Arlette le confesó sus sentimientos a Rebecca, esperando que dejara a su marido y estuviera con ella.
Atrapada entre su esposo y su novia, Rebeca se sintió en conflicto. En este punto, Arlette ya se había distanciado de Lee. Arlette se enamoró de Rebeca y, naturalmente, comenzó a odiar la naturaleza controladora de Lee. Le dijo a Rebeca: «Si te quedas con él, entonces no puedo estar contigo porque tu esposo realmente se ha vuelto loco». Al final, Rebeca eligió a Lee y Arlette quedó fuera de escena. Después de 3 años de una relación complicada, la pareja rápidamente cambió su atención al hombre anterior, Sad. Aunque disfrutaban de su nuevo arreglo de 3 personas, como se mencionó anteriormente, siempre habría 2 personas que se conectarían mejor que la tercera. En comparación con el cada vez más violento Lee, Rebeca claramente prefería al gentil Sad. El 15 de abril de 2017, Lee se emborrachó y terminó 1 hora tarde recogiendo a Rebeca del trabajo. Rebeca estaba muy molesta y discutieron todo el camino a casa. Una vez que llegaron, su discusión se intensificó hasta convertirse en una confrontación física, y Lee golpeó a Rebeca, lo que provocó que se golpeara la cabeza. Condujo hasta el hospital y recibió 6 puntos de sutura, pero no se atrevió a decirle al médico que su esposo había abusado de ella. Simplemente dijo que se había caído accidentalmente. A las 5 a.m., Rebeca fue entre lágrimas a la casa de Sad en busca de consuelo. Sad sabía que Lee se había vuelto loco porque no podía aceptar que nadie más estuviera cerca de ella. Ya fuera Arlette o Sad, su relación siempre había girado en torno a Lee. Pero cuando empezaron a centrarse en Rebeca, Lee se puso celoso y enloqueció. Sad sugirió que Rebeca se quedara en su casa durante un tiempo para evitar a Lee y luego encontrar una manera de dejarlo. Sin embargo, Lee pronto descubrió que Rebeca se escondía en la casa de Sad. Sad le envió un mensaje de texto a Lee, indicando claramente que no permitiría que Rebeca regresara a una vida de sufrimiento. Al mismo tiempo, bombardeó a Rebeca con mensajes de texto, disculpándose frenéticamente y expresando su amor, esperando que ella volviera a casa pronto. Rebeca se había desesperado por su matrimonio y les dijo a sus 2 parejas cercanas que había decidido divorciarse de él. Sad y Arlette llegaron a un consenso. Lee no debía volver a ver a Rebeca. Sad cerró la puerta con llave y sacó una pistola, y de repente hubo tensión en la casa. Después de un tiempo desconocido, Rebeca dijo que tenía hambre. Sad salió a comprar comida, pero preocupada, Rebeca no quería ir con él y se quedó sola en casa. Cuando Sad regresó a casa 30 minutos después, descubrió que tanto Rebeca como su auto habían desaparecido. Sad se sintió extremadamente incómodo. Inmediatamente llamó y envió un mensaje de texto a Rebeca, pero no recibió respuesta. Fuera de la ciudad, Arlette recibió los mensajes de Sad y también intentó llamar a Rebeca repetidamente. Finalmente, Rebeca respondió. Arlette escuchó el sonido del viento a través de la ventana de un automóvil y preguntó dónde estaba Rebeca. Ella respondió que necesitaba regresar para buscar algo importante. A pesar de las repetidas advertencias de Arlette, regresó a esa casa maldita y poco después perdió por completo el contacto. Mientras tanto, Lee también desapareció. Parecían haberse evaporado del mundo sin noticias en absoluto. Sad y Arlette llamaron frenéticamente a Rebeca, suplicándole que respondiera a sus mensajes, pero no hubo nada. Todos sintieron una profunda sensación de pavor, porque Rebeca siempre tenía su teléfono cerca y rara vez perdía una llamada. ¿Qué había pasado durante la media hora? ¿Sad se había ido? ¿Por qué Rebeca volvería a casa sabiendo que era peligroso? Los 2, junto con la madre de Rebeca, denunciaron su desaparición. La policía registró la casa de Lee, pero no encontró lugares sospechosos donde alguien pudiera estar escondido. ¿Podría ser que se hubieran fugado para mejorar su matrimonio? Justo cuando la policía no tenía pistas, Lee entró de repente en la comisaría después de estar desaparecida durante 16 días y contó un hecho horrible. Resultó que el 17 de abril de 2017, después de que Rebeca regresara a casa, comenzaron a discutir de nuevo. A medida que la situación se intensificaba, ambos comenzaron a decir cosas que no querían decir.
Rebecca gritó enojada: «¡Terminamos! ¡Nos vamos a divorciar!». Lo dijo con tanta decisión que hizo hervir la sangre de Lee. Tomó el teléfono de Rebecca y le exigió ver sus mensajes, pero Rebecca se negó rotundamente. Esto convenció aún más a Lee de que Rebecca lo estaba dejando por otro hombre, como Sad. Estaba furioso. Durante años había considerado a Rebecca como su propiedad personal. En su mente, ella era su esposa y debía dejarle ver su teléfono. En el calor de la discusión, Lee, enfurecido, sacó una pistola y apuntó a Rebecca. Entonces sonó el disparo y Rebecca cayó al suelo. Según Lee, el primer disparo fue completamente accidental. Afirmó que solo quería amenazar a Rebecca, pero el arma se disparó y la alcanzó en el abdomen. Rebecca se retorció de dolor en el suelo. Incapaz de soportar verla sufrir, Lee disparó varios tiros más y la mató. Después de asegurarse de que Rebecca estaba muerta, le colocó una moneda en los ojos, supuestamente un ritual de muerte mitológico griego, para garantizar que los muertos pasaran por el inframundo y se separaran de los vivos. Lee luego limpió la escena, envolvió a Rebecca en cinta, la colocó en un barril de petróleo vacío y lo escondió en una zanja donde su abuelo solía reparar tractores. Más tarde, la primera esposa de Lee, Jessica, dijo que hace muchos años, Lee se había jactado de esconder cadáveres en una zanja y ahora realmente lo había hecho. Le dijo a la policía que estaba cansado de correr porque no tenía ayuda y sabía que sería descubierto tarde o temprano, por lo que decidió entregarse. En septiembre de 2018, Lee, de 42 años, aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 45 años de prisión. En su tercer año de cumplimiento de su condena, Lee se suicidó en una prisión de Carolina del Sur. Lee pasó su vida tratando de controlar a los demás y, al final, eligió controlar el final de su propia vida al terminarla. El 27 de diciembre de 2011, en Troy, Missouri, ocurrió un caso complejo de asesinato. Una mujer llamada Elizabeth Faria, apodada Betsy, fue asesinada por puñaladas 56 veces en su casa. Lo desconcertante fue que la brutalidad de la escena indicaba claramente que había sido brutalmente asesinada. Sin embargo, el esposo de Betsy lo denunció como un suicidio. ¿Por qué dijo eso? Además, ella sufría cáncer y le quedaba poco tiempo de vida. ¿Por qué alguien asesinaría cruelmente a una persona que ya se estaba muriendo? Volvamos al día del incidente, el 27 de diciembre de 2011. Mientras esperaba la quimioterapia, Betsy seguía enviándole mensajes de texto a su esposo Russell Faria, que estaba en el trabajo, poniéndose al día de sus actividades. Según su plan, Russell recogería a su esposa después de su quimioterapia. Pero por la tarde, Betsy de repente le dijo a Russell que no fuera porque su amiga Pam Hupp la llevaría a su casa a descansar, después de terminar de trabajar a las 5 de la tarde. Russell, aburrido, llamó para comprobar el estado de su esposa y luego salió con amigos. Eran las 9:45 de la noche, cuando regresó a casa con una bolsa de comida para perros. Atravesó la puerta principal sin llave hacia la sala de estar y llamó a su esposa mientras se quitaba el abrigo. Pero aún no había habido respuesta. Instintivamente, miró alrededor de la sala de estar y vio la escena más aterradora de su vida. Su esposa Betsy estaba retorcida en el suelo frente al sofá, la alfombra debajo de ella empapada de sangre. Russell cogió frenéticamente su teléfono para llamar al 911, sollozando incontrolablemente y diciendo: «Mi esposa se ha suicidado. Tiene un cuchillo en el cuello». Entonces, Russell comenzó a gritar sin parar, llorando y hablando consigo mismo de forma incoherente. 4 minutos después, llegó la policía y entró en la casa. Al ver el cuerpo de Betsy, supieron inmediatamente que no se trataba de un suicidio, sino de un asesinato. En el dormitorio, detrás del armario, descubrieron un par de zapatillas de hombre manchadas de sangre. Lo que más desconcertó a la policía fue porque Russell denunciaría la muerte de su esposa como un suicidio,
cuando la escena indicaba tan claramente que se trataba de un asesinato. En respuesta a esta pregunta, Russell explicó que después de que le diagnosticaran cáncer, Betsy había estado en malas condiciones, mostrando tendencias suicidas más de una vez. En una ocasión, detuvo deliberadamente a un policía en la carretera, diciendo que necesitaba un arma para suicidarse. En otra ocasión, durante una discusión sobre asuntos triviales, Betsy sacó de repente un cuchillo y se lo puso en el cuello, diciendo que no quería vivir más. Según Russell, el empeoramiento del cáncer y la dolorosa quimioterapia atormentaban continuamente a la mujer, llevándola a una depresión severa y al borde del colapso. La policía no creyó el testimonio de Russell. De hecho, sospechaban que era el asesino de su esposa. Después de todo, muchos matrimonios aparentemente respetables y felices a menudo esconden secretos inconfesables. La policía lo llevó a una pequeña sala de interrogatorios en la comisaría. Envuelto en una manta gruesa, siguió temblando, respirando rápidamente y cubriéndose la cara con las manos. Comenzó con gemidos suaves y repetitivos. Luego comenzó a llorar, lo que rápidamente se convirtió en un fuerte gemido. Una vez que Russell se calmó, la policía comenzó a interrogarlo sobre su historia matrimonial. Trató de hablar con voz firme. Comenzó a describir su relación con su esposa, Betsy. Russell y Betsy se casaron en 2000. Antes de eso, Betsy había estado casada una vez y tuvo 2 hijas con su ex marido. Sin embargo, estas 2 niñas rara vez interactuaban con él. Durante un periodo después de su matrimonio, Russell y Betsy discutían con frecuencia debido a sus personalidades. A veces incluso se separaban por un tiempo, pero siempre terminaban reconciliándose. A fines de 2009, a Betsy le diagnosticaron cáncer de mama. Se sometió a una cirugía, pero el tumor pronto reapareció y se extendió rápidamente a su hígado. En octubre de 2011, el médico le informó gravemente a Betsy que incluso con quimioterapia, solo le quedaban de 3 a 5 años de vida. Durante su batalla contra el cáncer también desarrolló, lamentablemente, depresión. A pesar de esto, le aseguró a su esposo que haría todo lo posible para superar el cáncer. En general, era una persona positiva que luchaba contra la depresión y el cáncer con una voluntad fuerte, aunque a veces se agitaba emocionalmente, lo que desencadenaba su depresión. Russell afirmó que, a pesar del tremendo estrés que supone cuidar a una persona enferma, nunca había pensado en dejar a su esposa y, ciertamente, nunca consideró planificar su asesinato. Enumeró sus actividades el día del incidente. Mencionó a los 4 amigos con los que salió, insistiendo en que todo era como cualquier otra noche. Cuando regresó a casa y vio a su esposa, lo primero que notó fueron los cortes en sus muñecas, que eran profundos y horizontales. Su reacción inmediata fue que Betsy se había suicidado. Su mente se quedó en blanco, pensando que debía buscar ayuda mientras preservaba la escena para evitar interferencias con la investigación. Lo que más sorprendió a la policía fue este punto. Cuando Russell encontró a su esposa tirada en un charco de sangre, su reacción fue preservar la escena para la policía. Además, el comportamiento de Russell en la sala de interrogatorios le pareció muy deliberado a la policía. Parecía estar fingiendo llorar. Cada vez que la policía salía de la habitación, dejaba de llorar. Durante todo el interrogatorio, nunca usó un pañuelo para secarse las lágrimas o la nariz. Si alguien lloraba tan fuerte, ¿por qué no necesitaba un pañuelo? La falta de lágrimas reales fue suficiente para convencer a la policía de todo. La policía le preguntó a Russell si Betsy había sido asesinada y quién creía que podría ser el asesino. Russell sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía porque no tenían conflictos con nadie. Cuando le preguntaron por el testamento y el seguro de vida, Russell dijo que no había testamento, pero que Betsy tenía al menos $3,000 en seguros, con él como beneficiario. A las 11:20 a.m. del día siguiente, después de una noche de doloroso interrogatorio y recolección de muestras biológicas, Russell estaba mentalmente desorientado y somnoliento. Pero la policía no tenía intención de dejarlo ir. Le hicieron preguntas detalladas sobre su coartada y su conocimiento de la póliza de seguro de Betsy.
Mientras luchaba por responder, no se dio cuenta de que el tono de las preguntas de la policía había cambiado y era claramente desfavorable para él. Alrededor de las 2 de la tarde, la policía llevó a Russell a someterse a una prueba de polígrafo. En ese momento, había sido interrogado durante más de 10 horas sin dormir y había fumado marihuana con amigos la noche anterior. Semejante estado físico era completamente inadecuado para una prueba de polígrafo y, naturalmente, no la pasó. Mientras tanto, salió el informe de la autopsia que mostraba que Betsy había sido apuñalada 56 veces. Y muchas de las heridas estaban en lugares a los que ella no podría haber llegado por sí sola. Por lo tanto, sin importar cómo se lo explicara Russell, la policía no estaba convencida. Creían firmemente que Russell había asesinado a Betsy y que el motivo era el dinero. La policía interrogó a Pam, la amiga de Betsy, la persona que la había llevado a su casa el día del incidente. Ella afirmó que Betsy siempre había tenido miedo de su esposo, porque recientemente le había tapado la cara con una almohada. Cuando ella tuvo dificultades para respirar, Russell le preguntó cómo se sentía al estar muriendo. Ante esto, Russell frunció el ceño con ira, negando vehementemente la acusación y afirmando que todo era inventado. Sin embargo, la policía creyó que estaba lleno de mentiras y no era digno de confianza. Según los investigadores, Russell dejó a sus amigos a las 9:00 p.m. y podría haber llegado a su casa a las 9:30 p.m. La llamada al 911 se realizó a las 9:45 p.m., lo que indica que tenía entre 10 y 15 minutos después de llegar hasta su casa para matar a su esposa y llamar a la policía. Russell se sorprendió y argumentó que, incluso sin conocimientos médicos, cualquiera podría ver por el estado de Betsy, que llevaba muerta más de una hora. La policía llegó a los 5 minutos de su llamada. Seguramente podían decir que Betsy llevaba muerta algún tiempo. Sin embargo, la policía tenía su propia teoría. Observaron que no había señales de entrada forzada a la casa y la ropa y los zapatos de Russell en el dormitorio estaban manchados de sangre. Si el asesino no fue Russell, significaba que alguien entró en su casa, se puso su ropa, mató a su esposa y luego dejó la ropa en el dormitorio. Según su investigación, Russell era la única persona con un motivo para el asesinato. Por lo tanto, el único escenario plausible era que cometió el asesinato, se cambió de ropa y luego llamó a la policía. Esto también explicaba por qué la ropa que vestía Russell en ese momento no estaba manchada de sangre. Enfatizó repetidamente que la ropa que vestía ahora era la misma que había usado antes de salir de casa el día del incidente. No tenía idea de cómo la sangre de su esposa terminó en la ropa del dormitorio. Pero como ni siquiera había ido al dormitorio a ver a la policía, Russell, que era visto como una persona avara y de corazón frío, no era digno de confianza. Ni siquiera pudo esperar unos años, y deseó que su esposa, enferma de cáncer, muriera de inmediato para poder cobrar el pago del seguro. A las 4:36 p.m. del 28 de diciembre de 2011, aproximadamente 21 horas después de que Betsy fuera asesinada, Russell fue arrestado. Fue acusado de 2 delitos graves: asesinato en primer grado y acción criminal a mano armada, con una fianza de $1 millón. Su familia creía firmemente en su inocencia y contrató al mejor abogado defensor de la zona para limpiar su nombre. Por otro lado, la policía visitó a la testigo clave, Pam. Declaró que ella y la fallecida Betsy trabajaban en la misma compañía de seguros y eran muy buenas amigas. El día del incidente, Pam tenía previsto ir al centro de quimioterapia para acompañar a Betsy y luego llevarla a casa porque estaba preocupada por ella. Betsy estaba de mal humor y decía que no quería volver a casa porque había estado evitando a su marido. Pam mencionó casualmente que a lo largo de los años, la pareja se había separado 6 o 7 veces. Russell parecía seguro y agradable en la superficie, pero en realidad trataba mal a su amiga. Betsy había estado considerando dejarlo y mudarse a otro lugar para comenzar una nueva vida durante mucho tiempo. Alrededor de las 5 p.m. del día del incidente, Pam llevó a Betsy a su casa y se fue después de sentarse un rato. Más tarde,
recordó de repente que el recuento de glóbulos blancos de su amiga era muy bajo. Intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Luego llamó a la madre de Betsy y le pidió que comprobara cómo estaba. Pam le dijo a la policía que la casa estaba únicamente a nombre de Russell. Pam se sintió muy incómoda porque, durante un tiempo, Russell le gritaba a Betsy que saliera de su casa cada vez que la pareja discutía. Según ella, él era muy grosero, insultaba con frecuencia e incluso la maltrataba físicamente. Especialmente el fin de semana anterior al incidente, le había puesto una almohada sobre la cara a Betsy, aparentemente como una broma, pero eso la aterrorizó. Ella decidió enfrentársele y pedir el divorcio la noche del incidente. Nadie sabía la verdad del testimonio de Pam, pero ella describió a un marido astuto. El acto de colocar una almohada sobre la cara de su esposa fue visto fácilmente como un precursor del asesinato. Ella explicó además que Betsy a menudo se quejaba recientemente de que él amaba el dinero más que la familia. Russell quería comprar una motocicleta, pero cuando la esposa se negó, citando la falta de fondos, él con frecuencia la miraba aterradoramente y decía cosas escalofriantes. Para estar segura, la amiga sugirió que Betsy cambiara el beneficiario de su póliza de seguro a su madre. Pero Betsy temía que su madre, al ser mayor, no pudiera administrar bien el dinero. Cambiarlo a sus hijas también era una preocupación, ya que podrían gastarlo todo. Después de muchas dudas, le preguntó a Pam si estaría dispuesta a ser la beneficiaria para garantizar que sus hijas recibieran el dinero cuando lo necesitaran. Considerando las preocupaciones de la mujer, ella estuvo de acuerdo. Luego cambió una de sus pólizas por un valor de $11,000 para nombrar a Pam como beneficiaria. Pam no se dio cuenta de que en su testimonio había proporcionado un motivo y una oportunidad para asesinar a Betsy. Continuó criticando a Russell, describiéndolo como un hombre malo e irritable. La policía quería que Pam se sometiera a una prueba de polígrafo. La amiga declaró que debido a una lesión en la cabeza y otros factores, no podía someterse a una prueba de polígrafo. Cuando la policía le preguntó cuál era el motivo potencial del crimen, ella explicó con indiferencia: "La verdad es que si quisiera dinero, ¿por qué no mataría a mi madre? Cuando mi madre muera, recibiré $5,000 directamente, y ella tiene demencia, así que no podrá acusar a nadie. Sé que esto suena un poco retorcido, pero lo que quiero decir es que si realmente necesitara dinero, ¿por qué atacaría a alguien que parece ser más fuerte que yo? Hay formas mucho más fáciles de conseguir dinero". Añadió que no le importaban en absoluto los $1,100,000. Tenía la intención de utilizar el dinero para crear un fondo fiduciario para las hijas de su amiga. Al final del interrogatorio, le preguntaron de repente: ¿estuvo usted implicada en el asesinato de Betsy? Pam respondió con calma: absolutamente no. El 28 de noviembre de 2013, comenzó el juicio de Russell. En el tribunal, la madre de la víctima subió al estrado. Al igual que la acusación, ella creía que Russell había asesinado a su hija. Lo consideraba un crimen pasional. Admitió que él amaba a su hija, lo que hizo que fuera aún más difícil de aceptar que Betsy había eliminado su nombre de la póliza de seguro. Nadie estaría tan enojado como para apuñalar a alguien 56 veces, a menos que amara a esa persona y se sintiera traicionado por ella, dijo la madre. La acusación se mantuvo firme en que el cuerpo estaba frío cuando llegó la policía. Argumentaron que Russell había llegado a casa a las 9:30 p.m. Había matado a su esposa y luego había llamado a la policía, haciéndose pasar por el marido inocente. La acusación reconoció que Betsy no había respondido a la llamada de su hija después de las 7:21 p.m., pero no creyeron que esto significara que ya estaba muerta. Citaron parte del testimonio de Pam para respaldar su argumento. Por ejemplo, Russell la asfixia con una almohada y Betsy le tiene miedo. Dijeron que ella incluso le había escrito una carta a Pam quejándose de su marido, aunque no pudieron encontrar la carta. La defensa argumentó que la fiscalía no había verificado el testimonio de Pam y que había pruebas suficientes que demostraban que ésta no era confiable. La habían despedido 2 veces por falsificar firmas. La fiscalía contraatacó señalando inconsistencias en la coartada de Russell.
Afirmó que se acostó al lado de Betsy después de llamar a la policía, pero que su ropa no tenía sangre. Lo más importante es que no pasó la prueba del polígrafo. La defensa respondió que incluso si el testimonio de Russell tenía fallas, el de Pam era aún más problemático. Inicialmente dijo que se sentó con la víctima por un rato y luego afirmó que no entró. ¿Eso no la convertía en sospechosa? La fiscalía explicó que ella había sufrido una lesión en la cabeza en 2009, lo que podría causar confusión de memoria, haciendo que las discrepancias de memoria sean normales. La defensa llamó entonces a los 4 amigos que estaban con Russell ese día. Confirmaron que estuvieron con Russell desde las 6:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. viendo una película. Los registros de la torre de telefonía móvil también mostraban que el teléfono de Russell estaba en el lugar que sus amigos mencionaron. La defensa hizo hincapié en los resultados de la autopsia, con la esperanza de que el jurado considerara las 7:30 p.m. como la hora aproximada de la muerte, lo que solidificaría la coartada de Russell. La fiscalía refutó, sugiriendo que los 4 amigos podrían estar mintiendo para protegerlo, posiblemente usando su teléfono para encubrirlo. Además, incluso si la defensa no confiaba en el testimonio de Pam, deberían creer a las hijas de Betsy. Las 2 hijas de la mujer subieron al estrado y testificaron que Russell discutía frecuentemente con su madre. Las 2 hermanas de Betsy también declararon que la pareja tenían disputas frecuentes. De hecho, hubo testigos que vieron a el hombre maltratando a su esposa. En una fiesta familiar, fue particularmente cruel con ella, lo que la dejó deprimida. En otra ocasión, escucharon a Russell maldiciendo furiosamente a Betsy afuera, haciendo comentarios como «la cortaré en pedazos y la enterraré». El 21 de octubre de 2013, después de 5 horas de deliberación, Russell fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de portar un arma letal. En ese momento, la familia de Betsy derramó lágrimas de alivio, satisfecha con el resultado, creyendo que se había hecho justicia. Sin embargo, el abogado de Russell estaba en estado de shock y no pudo evitar gritarle al fiscal: «Esto es absurdo. No hay ni una pizca de evidencia, ninguna en absoluto». Los jurados declararon que la cronología de la fiscalía parecía más lógica que la coartada de Russell y su relato de cómo descubrió la escena. Además, hablaron sobre el papel de Pam en el caso, pero al final, todavía no estaban seguros de su motivo para matar a Betsy. Después de todo, Pam había mencionado que estaba creando un fondo fiduciario para dar el dinero a las hijas de la víctima. Si no fuera por el dinero, ¿por qué cometería un asesinato? Además, un miembro del jurado señaló que Pam había resultado herida cuando fue arrestada, lo que hacía improbable que pudiera haber dominado a Betsy durante el apuñalamiento. El 23 de diciembre de 2013, durante la audiencia de sentencia, el juez tardó menos de 30 segundos en condenar a Russell a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Unos días después, el abogado de este recibió una llamada anónima. Recuerde que Pam a menudo usaba la excusa de que si quería dinero, simplemente podía asesinar a su madre en lugar de a Betsy, ya que su madre tenía demencia, y eso le permitiría cobrar una indemnización de seguro de $5,000. De hecho, algunas cosas son simplemente así de coincidentes. El 31 de octubre de 2013, justo un mes antes de que Russell fuera condenado por asesinato, la madre de Pam, Shirley, de 77 años, cayó y murió desde el 3er piso de la comunidad de ancianos donde vivía. La última persona que vio a Shirley con vida fue su hija. Según la escena, la barandilla de metal del balcón del apartamento estaba dañada, con un poste vertical roto. La policía especuló que Shirley probablemente se cayó accidentalmente, atravesando la barandilla y cayendo en picada. Pero el abogado de Russell encontró desconcertante que una mujer mayor pudiera ejercer suficiente fuerza para romper una barandilla de metal resistente. Además, los resultados de la investigación mostraron que Shirley tenía una cantidad significativa de sedantes en su sistema, que excedía con creces la dosis normal. Lo más importante es que, después de la muerte de Shirley, su hija heredaría cientos de miles de dólares.
¿Fue esto una mera coincidencia? Los medios de comunicación indicaron que el 29 de octubre, 2 días antes de la muerte de Shirley, Pam había informado al personal de la comunidad de ancianos que su madre estaba incoherente y acostada en la cama. Pam llevó a su madre al hospital. Después de regresar esa noche, informó al personal que su madre ya había comido, por lo que no era necesario que la revisaran y que se le permitiera descansar. Sugirió que Shirley podría dormir demasiado y no desayunar ni almorzar al día siguiente. El 31 de octubre, después de 2 días consecutivos sin ver a Shirley comer, el personal se preocupó y llamó a la puerta de su apartamento, que estaba abierta. Había agua corriendo en el fregadero y la barandilla del balcón estaba dañada. Con cautela, el personal se acercó al balcón y descubrió que Shirley yacía muerta debajo. El hijo de Shirley, el hermano de Pam, le dijo a la policía que su madre tenía problemas de memoria y artritis y que la caída probablemente había sido un accidente. No había señales de asesinato y la policía volvió a examinar los archivos del caso, sin encontrar evidencia de un crimen. No interrogaron a la mujer, la última persona que vio a la fallecida. Pam se encontró en medio de una muerte sospechosa una vez más, guardándose en el bolsillo billetes de $1 y saliendo ilesa del lugar. Vale la pena mencionar que después de la muerte de Shirley, Pam y sus hermanos recibieron aproximadamente $2,000 cada uno, no los $5,000 de los que se jactaba. En los días siguientes, 2 representantes de los medios de comunicación consultaron a expertos, quienes negaron categóricamente la posibilidad de que una mujer de 77 años, que pesaba alrededor de 95 kilogramos, rompiera una barandilla de aluminio después de una caída. Los periodistas contrataron entonces a un ingeniero estructural, que creó un péndulo de 100 kilogramos. Lo tiraron hacia atrás y lo soltaron repetidamente, lo que provocó que se estrellara contra la barandilla. Durante todo el experimento, la barandilla permaneció completamente intacta, sin que se dañara ningún poste. Otro punto de interés fue que mientras el abogado de Russell buscaba pruebas contra Pam, la hija de la víctima, Betsy demandó a Pam exigiéndole la devolución de los $1,100,000 que había recibido de la póliza de seguro de su madre. Poco después de que Russell fuera condenado, ella retiró el fondo fiduciario establecido para las hijas de Betsy, transfiriendo inmediatamente todo el dinero a una cuenta conjunta con su marido, para pagar facturas e invertir en bienes raíces. Las hijas creían que había pruebas suficientes que demostraban que después de tomar el dinero, Pam compró una casa nueva con el dinero del seguro. En otras palabras, Pam violó la razón por la que Betsy la había nombrado beneficiaria, y su condición de beneficiaria debía ser revocada. Cuando el abogado de Russell se enteró de esta noticia, respiró hondo, dándose cuenta de las implicaciones de las acciones de Pam al cancelar el fideicomiso. Sus acciones contradecían muchas de sus declaraciones anteriores. En lugar de darle el dinero a las hijas de Betsy, se lo quedó para ella. Este comportamiento codicioso fue suficiente para convertirla en la principal sospechosa del asesinato de Betsy. El 1 de diciembre de 2014, el abogado de Russell presentó un documento de apelación de 70 páginas que incluía todas las pruebas recién descubiertas. Al mismo tiempo, el abogado acusó al fiscal de manejar el caso de Betsy, presionando a los testigos para que testificaran de acuerdo con los deseos de la fiscalía, lo que violaba gravemente los derechos del acusado. Unos meses después, el Tribunal de Apelaciones ordenó que se volviera a juzgar el caso y se asignó un nuevo juez de St. Louis. La nueva fecha del juicio se fijó tentativamente para el 2 de noviembre de 2015. Mientras esperaba el juicio, la policía citó a Pam nuevamente e, inesperadamente, proporcionó un testimonio completamente diferente y escandaloso. Le dijo a la policía que ella y Betsy eran amantes. La policía inicialmente pensó que, dado el carácter de Pam, cualquier cosa que dijera no sería sorprendente. Sin embargo, se quedaron desconcertados cuando la primera declaración de Pam los dejó atónitos. Ella afirmó: Betsy realmente me amaba, especialmente después de que su matrimonio comenzó a decaer. En su corazón,
yo me había convertido en su nuevo novio. Incluso alegó que cuando Russell descubrió su relación sexual con Betsy, montó en cólera y amenazó con matar a Betsy. Las afirmaciones habían alcanzado un nivel completamente nuevo, volviéndose extremadamente absurdas y tremendamente imaginativas. Cuando la policía cuestionó las contradicciones en sus declaraciones, ella explicó sus lapsos de memoria citando su lesión en la cabeza, diciendo que no podía recuperar sus recuerdos perdidos, pero que podía hablar continuamente sobre ciertos temas para despertar recuerdos enterrados. El 2 de noviembre de 2015, se reabrió el juicio por el cargo de asesinato de Russell. El fiscal original lanzó un furioso ataque personal contra el acusado. El fiscal afirmó que desde que a Betsy le diagnosticaron cáncer, este había comenzado a engañarla y, cuando murió, su amante estaba embarazada de él. Al oír esto, el abogado de Russell suspiró, ya que Russell admitió haber tenido un breve romance con una mujer en 2010. Sin embargo, negó haber tenido un hijo con su amante. La defensa argumentó que, si bien la policía realizó una investigación detallada sobre el paradero de Russell esa noche, no investigó las actividades de Pam el día del incidente, ni habló con el esposo de ella ni con los vecinos para confirmar su coartada. Además, la evidencia que presentó la fiscalía contra el acusado incluía un par de zapatillas manchadas de sangre y un interruptor ensangrentado. Pero la defensa consultó a expertos relevantes que afirmaron que la sangre en el interruptor parecía haber sido limpiada con un paño, y la sangre en las zapatillas parecía más como si alguien hubiera frotado intencionalmente los zapatos con sangre, en lugar de haberla salpicado o pisado. Lo más importante es que una escena del crimen tan sangrienta indicaría que el autor probablemente tendría sangre en su cuerpo, pero no se detectó sangre en la ropa de Russell. La policía convocó a un experto forense que inicialmente creyó que Betsy había muerto varias horas antes de que llegara la policía. El experto cambió su declaración más tarde, diciendo que el momento de la muerte dependía de muchos factores y que una persona que se somete a quimioterapia tiene más probabilidades de mostrar rigor mortis más rápido. En otras palabras, era posible que Betsy fuera asesinada poco antes de que llegara la policía. Mientras tanto, Pam presentó nuevas pruebas. Un correo electrónico que, según ella, fue escrito por la víctima, acusando a su marido de intentar asfixiarla con una almohada en un intento de asesinarla. Pero se reveló que Pam había fingido que Betsy escribió la carta para incriminar a Russell. Un experto en informática confirmó que el origen del documento era en realidad del propio ordenador de Pam. El 6 de noviembre de 2015, el último día del juicio, Pam se sentó tranquilamente en la última fila de la sala del tribunal, escuchando los argumentos finales de ambas partes. La defensa argumentó que ella era una persona completamente insidiosa. Había usado el engaño para que la víctima cambiara el beneficiario del seguro, y luego creó una oportunidad para cometer el asesinato alrededor de las 7:20 p.m., con el pretexto de llevar a Betsy a casa. Esto provocó que Betsy no respondiera a 3 llamadas de sus hijas entre las 7:21 y las 7:30 p.m. A las 3:45 p.m., después de 3 horas de deliberación, Russell fue absuelto y puesto en libertad. El fiscal responsable del caso se enfureció y declaró directamente a los medios de comunicación que no procesaría a nadie más, ya que el único asesino posible era Russell. En enero de 2016, el caso presentado por las hijas de Betsy contra Pam fue oficialmente a juicio. El proceso duró un mes y el juez dictaminó que Pam podía quedarse con el dinero del seguro de Betsy, ya que no había documentación que indicara qué pretendía hacer la fallecida con los fondos. Al elegir a Pam como beneficiaria, sugirió que ella debía decidir cómo se debía utilizar el dinero. En abril de 2016, Russell presentó una demanda contra la compañía de seguros, alegando que el formulario de beneficiario estaba incompleto y solicitando que se revocara el pago anterior del seguro. Al mismo tiempo, Russell también demandó al fiscal responsable del caso, al sheriff y a otros, acusándolos de fabricar pruebas, engañar y alterar intencionalmente los resultados de la investigación y acusar injustamente a su persona de asesinar a su esposa, lo que le hizo soportar una pena de prisión inimaginable de 4 años
y resultó en graves problemas de salud mental. Russell sabía que este nivel de litigio podría tardar años o incluso décadas en resolverse, ya que quitarle dinero a Pam iba a requerir mucho trabajo. Sin embargo, todavía subestimó el alcance de la locura de esta mujer. El 16 de agosto de 2016, a las 12:06 p.m., una mujer llamó a la policía para informar que alguien había entrado a su casa y había intentado robarla. Durante la llamada se escucharon 5 disparos. Cuando llegó la policía, el supuesto atacante ya estaba muerto. La mujer agitada que llamó a la policía identificó al atacante como Pam. De hecho, cualquiera que estuviera familiarizado con ella sabía que tenía una gran historia que contar. Pam contó que mientras se preparaba para dar marcha atrás con su auto, un vehículo que transportaba a 2 hombres se detuvo junto a ella. Uno de los hombres saltó, se sentó en su asiento del pasajero y le puso un cuchillo en la garganta, exigiéndole que condujera hasta el banco para retirar el dinero de Russell. El otro hombre gritó maldiciones mientras se alejaba. Pam le gritó al hombre que saliera de su auto y logró quitarle el cuchillo de la mano. Luego saltó del auto, corrió por el garaje y entró en su casa. Pero el hombre la persiguió de cerca. Desesperada, cogió una pistola de su mesita de noche. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, el hombre apareció de repente en la puerta de su dormitorio. Aterrorizada, le apuntó con la pistola e instintivamente apretó el gatillo. Posteriormente, Pam describió la apariencia del ladrón de coches que huía y se parecía notablemente a Russell. Sin embargo, cuanto más hablaba, más contradictorias encontraba la policía a sus declaraciones. Mientras demostraba cómo había disparado al intruso, sostenía la pistola con ambas manos. El problema era que cuando se produjeron los disparos, ella todavía estaba hablando por teléfono con el operador. ¿Cómo podía disparar la pistola con ambas manos mientras sostenía el teléfono? Posteriormente, la policía reprodujo varias veces la grabación de la llamada de Pam al operador y descubrió que sus reacciones durante la llamada eran muy poco realistas, más parecidas a una actuación. Además, la policía no encontró ninguna identificación del fallecido. En cambio, su bolsillo contenía un trozo de papel arrugado con instrucciones garabateadas a toda prisa que decían aproximadamente: ata a Pam y saca el dinero de Russell del banco. Junto a la nota había 9 billetes nuevos de $100. ¿Podría esto sugerir que el fallecido era un asesino a sueldo? A las 9 p.m., utilizando tecnología de Big Data, la policía identificó al fallecido como un hombre llamado Luis. Había sufrido daño cerebral en un accidente automovilístico, lo que resultó en una capacidad cognitiva equivalente a la de un niño de 12 años. La policía entrevistó a la familia, amigos y médicos de Luis, confirmando que era un joven de buen corazón con discapacidades intelectuales y físicas, que nunca había mostrado tendencias violentas. Debido a su condición, no podía correr, conducir ni usar una computadora. Luego, la policía analizó la actividad del teléfono de Pam y descubrió que 40 minutos antes del incidente del tiroteo, había estado cerca del edificio de apartamentos de Luis. Esto sugirió que Pam probablemente llevó a Luis a su casa y luego le disparó en el pasillo. La pregunta seguía siendo, ¿cuál fue su motivo para hacerlo? La tarde siguiente, mientras la policía intentaba determinar el motivo de Pam, los oficiales de otro distrito llamaron para informar que 6 días antes, una mujer llamada Carol había denunciado un incidente. Mientras jugaba con su perro en la puerta de su casa, una mujer rubia se estacionó cerca y se presentó como productora, preguntándole a Carol si le gustaría ayudar a filmar un video por un pago de $1,000. Curiosa, Carol se subió al auto, pero pronto se dio cuenta de que la ruta de manejo de la mujer rubia era extraña. Fingiendo que necesitaba ir a casa a buscar unos zapatos, le pidió a la mujer rubia que la llevara de regreso. Fue solo después de que regresaron que la mujer rubia se dio cuenta de que había una cámara oculta instalada en la esquina de la casa de Carol. La mujer no perdió el tiempo. Después de dejar a Carol, rápidamente se subió a su auto y se fue. La policía convocó a Carol y le mostró 6 fotografías. Sin dudarlo, identificó a Pam como la mujer rubia.
Además, las imágenes de vídeo de la cámara de seguridad de la casa de Carol confirmaron que el vehículo pertenecía a ella. Ahora, el motivo de Pam quedó claro. Cuando Russell fue absuelto, las sospechas sobre el asesinato de Betsy volvieron a centrarse en su figura. En consecuencia, necesitaba con urgencia incriminar a Russell nuevamente para desviar esta sospecha. La policía descubrió más tarde que había estado rondando por la zona durante al menos una semana, buscando a una persona adecuada para llevar a cabo su plan. También encontraron imágenes de vídeo de Pam haciendo compras unos días antes del incidente, con recibos que coincidían con el cuchillo que sostenía Louise, así como el bolígrafo y la nota en su bolsillo. El 23 de agosto de 2016, fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado y posesión de un arma letal. Durante el interrogatorio, Pam escondió en secreto un bolígrafo de la mesa e intentó suicidarse en el baño. Afortunadamente, la policía la descubrió a tiempo. La noticia de la historia de Pam y su extraño intento de suicidio se difundió rápidamente por toda la comunidad. 3 horas después, la policía registró la casa de Pam y encontró un fajo de billetes en el cajón de su tocador, con números de serie que coincidían perfectamente con los billetes encontrados en el bolsillo de Louise. El juicio de Pam se fijó inicialmente para junio de 2019. Mientras esperaba el juicio, llamó con frecuencia a su marido, pero recibió muy pocas visitas. Incluso en prisión, siguió manipulando a quienes la rodeaban, a veces incluso intentando incitar conflictos entre reclusos y guardias. A principios de la primavera de 2019, el fiscal que llevaba el caso ofreció un acuerdo de culpabilidad al abogado de Pam. Si Pam admitía el asesinato en primer grado, prometieron renunciar a buscar la pena de muerte y solo condenarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía creía que esto evitaría un juicio largo y costoso por la pena de muerte, junto con años de apelaciones y demoras, lo que la convertiría en la mejor solución para todos los involucrados y al mismo tiempo brindaría justicia para el fallecido Luis. La madre de Luis estuvo de acuerdo con este acuerdo. El 19 de junio de 2019, Pam aceptó el acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable voluntariamente. El 12 de agosto, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En septiembre de 2020, intentó retirar su declaración de culpabilidad, presentando una petición escrita a mano en la que afirmaba que su abogado defensor la había presionado para que aceptara el acuerdo de culpabilidad. En febrero de 2021, el juez denegó esta petición. Mientras tanto, Russell continuó con sus acciones legales contra el fiscal y la policía involucrados en el caso de agresión. En 2019, un juez desestimó la demanda de Russell con el argumento de que estas personas gozaban de inmunidad soberana debido a sus funciones oficiales. Sin embargo, en marzo de 2020, la compañía de seguros que representaba a la policía aceptó pagarle a Russell $2 millones en compensación, aunque todavía no admitió haber cometido ninguna irregularidad y prohibió hablar sobre los detalles del caso. En julio de 2021, un nuevo equipo de fiscales celebró una conferencia de prensa, acusando formalmente a Pam de asesinato en primer grado y posesión de un arma mortal por el asesinato de Betsy. Declararon que buscarían la pena de muerte por todos los medios posibles, ya que el caso había conmocionado profundamente la conciencia pública. La audiencia preliminar estaba inicialmente programada para febrero de 2022, pero se pospuso indefinidamente debido a la enfermedad y posterior muerte del defensor público de Pam. Cabe mencionar que el caso de la madre de Pam, quien cayó a su muerte, fue reclasificado por el forense en noviembre de 2017 de accidental a indeterminado. Sin embargo, la investigación sobre su muerte aún no se ha reabierto. Otro punto interesante es que Russell conoció accidentalmente a Carol, la mujer que había estado en una relación con Pam durante el caso final. Se llevaron bien de inmediato, se enamoraron rápidamente y se casaron poco después. Esta historia es una poderosa advertencia sobre la avaricia y la traición. Pam Hope, la villana de esta historia, aprovechó la confianza de Betsy para cometer sus actos crueles.
Las acciones de Pam no solo causaron la muerte injusta de Betsy, sino que también empujaron a su familia a una espiral de dolor y caos. Aquellos que viven en la oscuridad de las mentiras nunca tendrán verdadera felicidad. Necesitamos condenar fuertemente actos como los de Pam y entender que la honestidad y la compasión son la base de una buena vida. Nunca dejemos que la avaricia y el egoísmo nos guíen. Vivamos sinceramente, amemos y respetemos a los demás, porque solo así podemos construir una sociedad justa y humana. Mantengamos siempre la fe en la verdad y la justicia porque, al final, la justicia siempre ganará.